Ándale, no le saques. Conéctate todos los miércoles al podcast de Sin Medida, donde la única regla es que te apapachan con ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Sin Medida, y en esta ocasión, bueno, pues estamos muy contentos, todo el equipo, porque pues tenemos a una experta, la doctora Ale Moisén. Ella es psicóloga de formación, es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, así que pues tenemos aquí a una persona que nos va a brindar pues con amplia experiencia algunas cuestiones relativas a la temática del día de hoy, que es del disfrute al castigo. Más bien del castigo al disfrute de la comida. Al revés. Muy bien, Ale, pues bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Bueno, pues me gustaría preguntarte, Ale, justamente pues esta primera noción que tenemos hoy en día, que pues es muy común, que pues miremos a los alimentos con etiquetas de buenos y malos, de saludable, no saludable, y que eso de alguna manera pues nos ha llevado a pensar justamente a pues comer de alguna manera más que como un beneficio, como algo favorable, como más por un castigo. ¿Eso por qué nos ocurre? Yo creo que aquí tendríamos que empezar por la parte de la infancia y de los niños. Afortunado o desafortunadamente en nuestra cultura pues trabajamos mucho con premios y castigos, y pues esta parte de ir etiquetando porque te portaste bien o porque pasaste un examen, te voy a dar de premio una pizza. Hoy, como hiciste toda la tarea y tienes buenas calificaciones, te voy a dar a ti un chocolate extra. Y entonces empezamos a marcar esta parte de la comida como premio y castigo a partir de que hiciste algo o no hiciste algo. Pero también pues le vamos dando como esta parte de lo hiciste bien y entonces es esto. Y ahí empezamos como a etiquetar como alimentos, esto que no te permito comer, como es un helado, como es un chocolate, ahora sí te lo voy a permitir, pero como recompensa ante esta situación. Y desafortunadamente, pues el cerebro empieza a asociar esta cuestión. Entonces ante hacer esto, merezco yo este tipo de alimentos, y ese alimento que no me dejan comer cotidianamente como una pizza, se convierte en un premio, y entonces ya lo estoy etiquetando como algo malo, pero también como algo que se puedo yo adquirir ante esta conducta que estoy teniendo. Y entonces, pues esta parte de asociar la comida, alimentos dulces, pues pareciese ser que van hacia esta recompensa, hacia esta aprobación, a veces hasta del papá, ¿no? Oye, y si hago esto, ¿me das esto de comer o este dulce como recompensa? Y estos alimentos, cuando los empezamos a vincular, pues neurológicamente o en el cerebro, pues empiezan a marcar una dopamina, porque es una recompensa, y entonces nos viene hacia esta satisfacción que se está marcando, y entonces ya se convierte como en una estrategia de los papás hacia esta parte de la alimentación, pero también a vincularlo, porque normalmente no lo puedes comer porque es malo, pero como hiciste esto, sí te lo voy a dar. Entonces empezamos a darle una etiqueta que a veces hasta es difícil, ¿no? Cuando ya somos adultos, decir, comer pizza es malo, pero si logré esto es bueno. Sí, yo creo que aquí estás tocando pues un punto pues crucial, que pues es la relación que se tiene justamente desde niños con estas etiquetas que desafortunadamente pues en la actualidad pues prioritariamente en un ambiente obesogénico tenemos productos procesados, ultraprocesados, en donde esa abundancia de alimentos pues principalmente se irían justo a dulces, chocolates y demás. Entonces es más sencillo que en casa tengamos facilitados estos alimentos y por ende pues los premios y los castigos pues van a estar también facilitados hacia esto. Pero bueno, ya de alguna manera pues nosotros conforme vamos creciendo tenemos cierta noción
ya sea porque en la escuela nos enseñan, ya sea por lo que vemos en redes sociales o en los medios de comunicación, pues que sí, efectivamente que hay ciertos alimentos que tienen pues más beneficios que otros, pero aquí entramos con una etiqueta bastante complicada, pues que es el de alimentos prohibidos, ¿no? Cuando nosotros ya empezamos a tener esa noción y cómo nosotros lo vamos a llevar a que tanto me gusta, pero bueno, voy a caer en el exceso y realmente pues se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué nos da tanta culpa consumir esos productos prohibidos? Que no me gustaría dejarlo así porque ningún alimento está prohibido, pero desafortunadamente lo tenemos así en la cultura pues de nuestro país. Pues es que jugamos, yo creo que aquí con varios papeles. Por una parte, los estereotipos, que pareciese ser que estamos vinculando a una persona delgada, y si es delgada es bonita, es hermosa, es bella, y si es delgada lo logra ser porque come estos productos, y entonces el comer estos otros te va a llevar hacia esta cuestión. Y entonces, por un lado, tengo un estereotipo que me está marcando que yo tengo que ser delgada, que yo tengo que cumplir con esto, pero por otro lado lo empiezo a vincular con esta parte de alimentos buenos y alimentos malos. Y entonces empezamos a decir, bueno, si te comes un pan, va a ser malo porque vas a engordar, cuando no necesariamente es esta parte. Y entonces nos empieza a llevar hacia una parte de, pues, algunas reglas que son rígidas y que vamos marcando con esta rigidez como creencias de, pues el pan engorda, el azúcar siempre es mala, comer esto indica que fracasé y que no estoy cumpliendo con un régimen alimenticio, que a veces confundimos con dieta, porque finalmente, pues dieta todos tenemos. Claro. La alimentación que estamos marcando todos tenemos, pero al estarlo etiquetando como algo prohibido, pues el cerebro empieza a marcar también esta cuestión de emociones, y la alimentación se vincula mucho con esta parte emocional, y entonces empezamos a generar, pues ya me comí un pan y ya tengo culpa, y esta culpa me está llevando a que voy a engordar, y este engordar me va a llevar a que sienta vergüenza por mi cuerpo porque no me estoy aceptando. Y hay una serie de elementos que no nos permiten, pero no nos permiten pues a veces por esta mal entender o mal marcar, por un lado los estereotipos y por otro lado pues la cuestión de ir etiquetando los alimentos y de ir marcando pues ciertas normas que se están determinando. Y entonces pues lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es empezar a determinar la cuestión de qué estoy comiendo y cómo esto que estoy comiendo en realidad pues lo tengo que empezar a disfrutar, tengo que empezar a reconocer y a ser consciente la alimentación que estoy teniendo. Por supuesto. Y bueno, ya la doctora Ale nos dice particularmente desde su visión como psicóloga todo este proceso que experimentamos, pero bueno, creo que una primera puntualización de esta charla es eso, quitar las etiquetas a los alimentos. No hay alimentos buenos ni malos, simplemente son alimentos. Pero el consejo que nos está indicando la doctora, pues eso, que pongamos atención y que prestemos justamente todos nuestros sentidos para disfrutar ese alimento prohibido, que ya quedamos, que realmente esa etiqueta pues nos puede llevar a tener pues el círculo vicioso. Y aquí en este punto también la reflexión de que si ese alimento, porque generalmente son altos en grasa, azúcar o sal, que es una característica muy importante de los alimentos que nos promueven el consumo. Si nosotros los tenemos disponibles en casa, pues va a ser más fácil que nosotros los podamos adquirir y consumir. Entonces, no con ello significa que no los vas a poder consumir, sino que simplemente no estén tan disponibles en tu ambiente para que esto nos lleve justamente a pues romper ciclos, porque a veces yo quisiera
dejar de consumirlos, pero los tengo ahí a la mano. Entonces, ¿cómo le haría yo para romper justamente esos ciclos que a veces son interminables? Mañana empiezo, el lunes empiezo, y que realmente esto nos va a generar pues también sentimientos de ansiedad. Pues aquí algo que es importante y que lo acabas de comentar es esta cuestión de si yo ya estoy reconociendo esta parte de alimentos ultraprocesados, pues primero no los adquiero. Si yo ya sé que tomar refresco es malo, pues entonces ya no compro refrescos, y dentro de lo que es lo que tengo yo en casa, pues no tengo refrescos, yo tengo agua y busco hacer aguas de frutas que realmente me van a dar pues mucho más proteínas. Y también pues tenemos que ir pensando, primero, abandonar como esta cuestión de la mentalidad de la restricción, de decir, esto no lo voy a comer, porque también esa parte de estar pensando en este alimento es prohibido, este alimento no lo quiero, pues el cerebro está rumiando y está pensando en ese alimento. Es verdad. Entonces, si nosotros empezamos a quitarnos esta cuestión de ese alimento es no permitido, yo puedo empezar a tener una práctica de flexibilidad en mi comida, en mi alimento, pues también tengo que empezar a determinar qué comer, pero también tengo que empezar a escuchar a mi cuerpo, porque afortunado o desafortunadamente a veces en esto que hemos estado platicando, vinculamos hasta la alimentación. Yo escuchaba hace poco a personas que dicen, es que si yo estoy viendo el fútbol, el estar viendo fútbol está implicando ahí tener la botanita, las papitas, las semillas, y entonces entre la plática y el disfrute del fútbol no me doy cuenta, no estoy comiendo conscientemente, porque claro, estoy con la cuestión de estar botaneando. Y entonces ahí tenemos nosotros también que empezar a reconocer nuestro cuerpo y empezar a reconocer esta parte de señales de hambre y saciedad. Y también la otra cuestión que es importante, pues estar pensando en la cuestión de realmente qué tengo que comer y qué me va a ayudar hacia esta alimentación. Claro. Y esta alimentación que realmente me ayude como persona pues a tener un estilo de vida saludable y a mantener un estilo de vida saludable, que creo que es hacia donde tendríamos que ir todos, no claro, hacia una cuestión de dieta porque quiero bajar de peso, sino dieta porque quiero ser una persona sana, por dieta supuesto, porque quiero realmente tener o llegar a mi vejez sin las menos enfermedades posibles. Entonces ahí empezamos a cuidar y a marcar también pues estas señales de qué tengo que hacer para esta comida que me ayude y que me nutra realmente y que me dé estos elementos. Y pues sí, también de repente pues el darnos esta cuestión de sí, me permito comer un pastel porque es mi cumpleaños y no me voy a limitar a comer un pastel, o no me voy a tener esta prohibición de comer porque hay una situación en especial. Y es que nuestro cuerpo es pues yo siempre digo una máquina perfecta, que si tú tienes eso, una alimentación correcta pues de lunes a sábado, no va a pasar absolutamente nada si el domingo convives con tu familia, ves el partido o vas al cumpleaños y te comes ese pastel. Pero a veces es lo que pues ocurre de manera muy recurrente, que estás pensando en que es prohibido, aún así lo comes, después viene la culpa, comes de más y volvemos a lo mismo que se comentaba. Pero también estás mencionando otro punto álgido, que es la cuestión de que muchas veces pues no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y comiendo por el ritmo de vida que tenemos hoy en día. Por ejemplo, de repente estamos trabajando en la computadora y a un lado tienes a lo mejor no sé, alguna botanita, o estás viendo el partido, o bueno, la estrategia que utilizan en los cines, por ejemplo, que no te das cuenta pues la cantidad que estás comiendo, o estás en el celular,
o estás en alguna pantalla y pues realmente no prestas atención a lo que estás consumiendo. Entonces, ¿qué pasa justamente cuando nosotros no prestamos esa atención plena? ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo pues va a tener pues una reacción. Así es. Y además el cerebro no está procesando, ni se está dando cuenta de qué estás comiendo. Y esto ocurre, yo hace poquito escuchaba a dos jovencitas, además hablando así como que yo trabajo y trabajo mucho y el estar en la computadora, porque mi trabajo es de home office, no me permite tener tiempo de comer, y entonces estoy trabajando en la computadora y estoy comiendo. Y yo les preguntaba, ¿y qué comiste hoy? No, pues no me acuerdo. Uh-huh. Pues sí, claro que eso pasa y el cerebro no está procesando los alimentos porque no estás en esta atención plena y no estás siendo consciente de que ya comiste. Inclusive eso nos lleva a que a lo mejor mi hora de comida, como estoy frente a la computadora, pues ni cuenta me di de que ya comí, el cerebro no lo procesa y dentro de 2 horas ya tengo hambre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay esta parte de realmente el ser consciente de hasta qué comí, de qué estoy yo realmente consumiendo, porque no nos podemos dar cuenta de si la bolsa de cacahuates fue de 1 kilo o fue de medio kilo, porque ahí estoy marcando. Y entonces aquí esta parte de hasta no apreciar el sabor de las cosas, el de no marcar el sabor de las cosas, y entonces sí el cerebro pues empieza a no procesar esta información. Si nosotros lo hacemos conscientemente, yo me acuerdo de un taller que fuimos de atención plena, nos daban una uva y en la uva nos decían, a ver, vas a empezar a oler la uva, toca la uva, ahora prueba un cachito, no te la vas a comer toda y empieza a disfrutar el sabor. Y entonces muchos decíamos, híjole, pues este sabor sí me gusta o este sabor no me gusta, pero porque ya lo estoy haciendo de manera consciente. Y empezamos a asociar hasta olores con sabores porque ahí estamos marcando esta parte. ¿Y eso qué nos va a ayudar? Pues primero a disminuir la ansiedad. ¿Por qué? Porque me estoy dando tiempo de saborear la comida, me estoy dando tiempo de disfrutar y hasta esta cuestión de a veces hasta la textura de los alimentos, ¿no? El saber qué pasa con esta y nos va a reducir el deseo compulsivo de estar comiendo. ¿Por qué? Porque ya lo hice plenamente, porque ya me di mi tiempo para estar saboreando y hasta para estar disfrutando la cucharada de la sopa o la fruta que yo estoy consumiendo. Y esto también nos va a fortalecer como personas. ¿Por qué? Porque mi alimentación ya es mucho más digerida hasta en este tiempo que yo estoy marcando para esta comer. Entonces, pues aquí en esta parte de yo estoy dando tiempo para mi alimentación, estoy disfrutando todo esto y sobre todo, pues, como sin culpa, como dándome cuenta conscientemente de qué estoy comiendo en ese momento y hasta las cantidades que estoy comiendo. Y es que esos sabores tan característicos de los alimentos también se han desvirtuado mucho con los productos ultraprocesados porque cada vez más tienen sabores muy intensos, que vuelvo al punto de que son altos en grasa, azúcar y sodio, sal, y que eso también pues quizá choca un poco cuando tú pruebas una verdura. Si tú consumes unas papitas de esas Flaming Hot y todo lo que ahora consumen los niños, por ejemplo, y después les das una verdura, pues va a ser un choque muy importante en cuanto a los sabores. Entonces creo que aquí también reflexionando con lo que comentas, pues nuevamente darnos ese espacio, ese momento para disfrutar los alimentos, pero entre más natural, más, aparte que vas a tener más nutrimentos, vas a reconocer puntualmente esas texturas, olores, sabores y demás, porque en el caso de los ultraprocesados pues ya no sabe, aunque diga jugo de mango, no sabe a mango,
Entonces, qué mejor que darnos ese espacio para regresar a nuestra alimentación natural, nuestra alimentación típica mexicana, pero con esta conciencia que ya nos comentabas. Y otro punto también fundamental, pues ante este ritmo de vida tan acelerado que tenemos, ante este ambiente obesogénico, ante esta pantalla que pues ya estamos de manera recurrente, ¿es posible sanar nuestra relación con la comida? ¿Podemos realmente disfrutar los alimentos y no estarlos pues catalogando como buenos y malos? Aunque en la tele nos digan esto es saludable, esto no es saludable, o que recurrentemente estén así etiquetados. Yo creo que si nosotros realmente empezamos con esta parte de ¿qué tengo que hacer? Tenemos que empezar como a hacernos una serie de preguntas de qué es lo que queremos realmente para nuestra vida, de hacia dónde queremos llevar nuestra alimentación, o realmente el por qué estoy yo consumiendo este tipo de productos. Porque a veces lo hacemos como de manera automática sin realmente estar determinando. Y entonces a veces en lugar de preguntarme ¿esto engorda?, pues yo necesito preguntarme qué necesita mi cuerpo hoy, o qué realmente necesito para estar satisfecha en mi alimentación y sentirme tranquila, o qué tiempo tengo que darme para sentarme a la mesa y disfrutar de los alimentos que estoy consumiendo. Porque el mayor problema es que a veces, hasta en esta cuestión de regresar a comer frutas y verduras que son saludables y que están ahí, pues ni siquiera las disfrutamos, ¿no? Ni siquiera reconocemos este sabor. Entonces, ahí nosotros tendríamos que decir, o tendríamos que empezar en esta parte de conciencia de si estos alimentos que yo estoy consumiendo el día de hoy realmente me están sirviendo para algo dentro de mi cuerpo, y entonces no estar pensando en si esto me va a engordar, si esto es bueno, si esto es malo, sino claro, tendría que estar marcando la cuestión de, y realmente puedo disfrutar los alimentos, y realmente puedo sentarme en paz a la mesa a comer y dedicarme 30 minutos para realmente una alimentación consciente. por supuesto. Y darme cuenta hasta de las cantidades que estoy consumiendo. Regresar a esta parte de productos saludables, de no prohibidos, son no negados, sino realmente decir, pues esto que estoy comiendo hoy, realmente para qué lo estoy manejando. Y si ya me comí el pastel, o si ya me comí la hamburguesa, pues disfrutar el pastel y la hamburguesa, pero al día siguiente pues cuido mi alimentación. Es verdad. Otra vez mi alimentación, porque finalmente tenemos que empezar como a pensar en que esta paz con la comida, esta paz que yo voy a tener con mi alimentación, es porque lo estoy haciendo conscientemente y no en lucha de una dieta o de una serie de elementos que se están marcando ahí. Entonces sí tenemos que empezar, e inclusive hasta el cuerpo es muy sabio, porque a veces en esta cuestión de yo la otra vez me dieron de estos nuevos Takis fuego, no sé qué cosa, sí. Y de verdad es que yo lo probaba y decía, no, esto sabe horrible, pero ya porque hacía conciencia del sabor y del manejo y hasta de la textura, yo decía, esto no me gusta. Pero es cuando nosotros nos sentamos y empezamos a ser conscientes de realmente lo que tengo enfrente. Y yo decía, bueno, y esto realmente pensando en qué él me va a proporcionar en mi cuerpo, qué le va a dar a mi cuerpo, qué nutrientes, pues ninguno, entonces mejor no lo como. Claro. Porque en lugar de hacerme bien, me va a hacer mal, pero entonces ya empiezo a pensar en si realmente mi cuerpo necesitaba comer ese dulcecito o comer ese producto que está súper procesado, y dije, no, esto no me gusta y no lo voy a comer, porque además al rato voy a tener un ardor de estómago horrible por estarlo consumiendo. Pero empezamos a hacer como esta parte de conciencia y de reflexión en esta parte del consumo de alimentos. Y ahí pues también la invitación es para ti, mamá o papá, porque
pues evidentemente los niños pues van a consumir ese tipo de productos y están tan adaptados a este tipo de productos, pues porque nuevamente, insisto, están completamente naturalizados en el entorno. Pero creo que vale la pena darnos esa oportunidad para poder disfrutar y poner atención a lo que estamos consumiendo. Y yo creo que también nos acaba de dar otro consejo muy importante la doctora Ale, porque si no reconoces claramente, si no sabes cuál es la razón o cuáles son esos sentimientos o estas circunstancias que tienes en torno al consumo de alimentos, pues también quizás se pudiera pensar en acudir con profesionales de psicología para que te ayuden a entender cuál es el origen de este tipo de alimentación. O bien, si no sabes cómo incluir estos alimentos que pues te van a nutrir en mejor calidad y cantidad, pues también acudir con nutriólogos. O sea, al final aquí este ejercicio de reflexión que nos comenta la doctora es para pues canalizarte tú mismo o para acercarte con aquellas personas que te puedan también a entender todo esto, porque pues a veces no es tan sencillo, a lo mejor para algunas personas sí, pero para otras pues quizás requieran este acompañamiento. Y algo que también te tienes que comprender o que tienes que reflexionar es que esos productos que muchas veces son prohibidos, pues tienen ciertas características que te van a minimizar un poco la saciedad. Porque si tú tomas, por ejemplo, un jugo o unas papitas, no te vas a llenar porque no tienen fibra, porque no tienen texturas que te van a favorecer la masticación, o vas a mandar las señales a tu cerebro y, como decía la doctora, a las 2 horas vas a tener hambre. Caso contrario, que si tú consumes, por ejemplo, una fruta de temporada, pues entonces ahí, aparte de que los sabores son muy, muy naturales y tienen pues olores muy particulares, texturas, pues también vas a favorecer esta saciedad. Y bueno, pues ya para ir cerrando, doctora Ale, ¿algún comentario final, alguna reflexión o algún consejo que le darías a esa persona que tiene miedo de comerse su platillo favorito, su alimento favorito? Yo creo que aquí algo que es importante pues es hacer como esta parte de conexión con la comida y de hacerlo conscientemente. Si nosotros tendríamos como que pensar, no se trata como de comer perfectamente o de comer todo lo que está catalogado como bueno o catalogado como malo, sino decir, esto que estoy comiendo realmente, ¿para qué me está sirviendo? Y qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo, le estoy proporcionando a mi cuerpo. Y entonces eso nos va a llevar hacia una alimentación consciente, hacia una alimentación hasta con confianza y con tranquilidad, ¿no? En el caso de las mamás, pues el poder saber que si le estoy dando a mi niño una fruta, pues también tener como esta confianza de esta fruta, para qué le va a servir, qué le va a favorecer, cómo está marcada esta fruta. Y pues finalmente en esta parte de la culpa, pues reducirla, porque finalmente siempre va a haber estos momentos en donde nosotros podamos estar teniendo pues el momento de comer un pastelito, el momento de comer unas papitas o el momento de comer unos cacahuates, pero si lo hago, pues no lo hago del diario, lo hago porque me estoy dando el permiso hoy, pero sé que ese día, pues la culpa no está, es porque lo estoy disfrutando, y también darnos la oportunidad de disfrutarlo, pero pues después regreso otra vez a mi alimentación saludable, y regreso otra vez a esta parte de realmente ser consciente de qué es lo que tengo que comer. Y también pues en esta parte de los jóvenes sobre todo, pues evitar comer frente a la televisión, evitar comer frente a una computadora, evitar comer trabajando y darnos el tiempo de comer, darnos este espacio para realmente sentarme y empezar a hacer conciencia de qué estoy comiendo, porque pues a veces pasa que decimos, no, pues ni siquiera me acuerdo de qué comí.
Y entonces eso el cerebro no lo está procesando. Entonces sí es importante no comer usando celular, no comer la computadora, no comer sino darme mi espacio y el lugar exacto, la cocina, o si estoy en la oficina, pues hago a un lado todo eso, y tengo mi espacio limpio para comer y ser consciente de qué estoy comiendo. Y también algo que es importante, pues a veces en esta parte de la comida, es realmente saber qué nutrientes nos está proporcionando a veces la alimentación, y regresar a esto que tú decías, ¿no? La comida mexicana o los alimentos que son naturales, no procesados, que nos van a ayudar. Entonces eso realmente nos va a servir para poder estar concentrados pues en una alimentación pues mucho más sana. Sí, y esto que estás mencionando, al final pues el cuerpo lo va a agradecer, porque pues consumir alimentos naturales, de temporada, típicos de nuestra alimentación, van a llegar justamente a los lugares que tienen que llegar de tu cuerpo, a darte energía, a darte los nutrimentos que requieres, y eso pues va a incidir directamente en la salud y en el bienestar. Así que pues nos quedamos con esos excelentes consejos, doctora. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindas, por compartir pues tu amplia experiencia en unos minutos, y pues a ti te invitamos a que te sumes al programa Sin Medida, en donde justamente pues nos basamos en lo que es la alimentación consciente, y con mucho gusto estaremos para atenderte. Gracias, doctora, por el espacio. Muchas gracias.